Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de la asignatura Comportamiento Organizacional. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2, que se denomina Las personas y las organizaciones. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy entonces hablaremos sobre algunos conceptos asociados a los grupos y el liderazgo en los grupos, que pues es una temática que ustedes ya han venido trabajando, ya han venido desarrollando en este primer apartado del curso, ¿no? Actualmente nosotros nos encontramos en el desarrollo ya de nuestro segundo módulo, nuestro segundo apartado del curso. Ya estamos más próximos al cierre que el primer apartado del aula, ¿no? Recuerden que nuestro curso tiene vencimiento por allá el día 28 de marzo, si no estoy mal, es un día domingo a medianoche. Es la fecha límite para la presentación de actividades. Recuerden que después de esa fecha y de esa hora, pues ya no será posible realizar ningún tipo de modificación ni ningún tipo de gestión. Acá está la fecha indicada del cierre del curso, el 28 de marzo. Es un domingo a la medianoche. A esa hora también vencerá la actividad final, que es la evaluación acumulativa del curso. Quienes no alcancen a presentar esa evaluación final en ese tiempo, créanme que ya los docentes no tenemos ningún tipo de gestión sobre la actividad y sobre el curso en términos generales. Bien, entonces el día de hoy teníamos programado hablar sobre conceptos relacionados a las personas en las organizaciones, los grupos y el liderazgo. Bien, en primer lugar, de acuerdo al orden del día, voy a hacer una breve presentación de este módulo número 2 del curso. El módulo final, el curso solamente tiene dos módulos. El módulo inicial ya ustedes lo han venido desarrollando a la perfección y ya en este momento estaremos ingresando al desarrollo del módulo 2. Hablaremos de los conceptos de personas y las organizaciones, la relación recíproca que existe entre los individuos y las empresas, qué es el comportamiento en los grupos, definición y clasificación de los grupos, qué es la estrategia organizacional y la cultura organizacional, que van a ser conceptos que ustedes van a venir desarrollando un poco más adelante. Bien. Entonces, este módulo número 2 se denomina Las personas y las organizaciones. Tiene planeado el desarrollo de dos actividades. Una primera actividad, tarea de relación entre las personas y las empresas o las organizaciones. Esa actividad tendrá vencimiento el próximo día 15 de marzo, si no estoy mal. Ya voy a visualizar el plan de formación completo con fechas. Y después de eso habrá una evaluación final, una evaluación acumulativa que tiene vencimiento por allá el día 28 de marzo, como ya lo he mencionado. Es importante que ustedes pues tengan muy en cuenta esas fechas. Hasta el momento creo que la gran mayoría le ha ido muy bien en la entrega de sus actividades, pero no hay que descuidar estas dos actividades siguientes que siguen en el curso por una sencilla razón, y es que cada actividad tiene un 25% de peso sobre la nota final del curso, y el no presentar, el no desarrollar alguna de esas actividades puede comprometer seriamente su calificación, ¿no? A pesar de que, como lo digo, creo que en términos generales a todos les ha ido muy bien en el desarrollo de estos primeros apartados del curso, ¿no? En su gran mayoría. Quedan dos actividades, como ustedes ya lo saben. El día de hoy yo realicé la calificación de la segunda actividad en las horas de la mañana. Fue una de las primeras asignaturas que califiqué. Tengo todavía algunas asignaturas, bastantes asignaturas por calificar, pero el día de hoy, pues muy temprano, muy recién cerró la presentación de actividades. Yo realicé la calificación de esta actividad número 2 de nuestro curso, y ustedes ya cuentan allí con su calificación y su comentario sobre la entrega.
Como lo dije, pues creo que en términos generales a la mayoría les fue muy bien y hasta el momento llevan o van alcanzando una nota satisfactoria de sus trabajos. Bien, sobre las temáticas que vamos a trabajar en este módulo número 2 es precisamente las personas y las organizaciones y esa relación recíproca que existe entre los individuos y las empresas. Entonces debemos partir de que las personas planean, organizan, dirigen y controlan las empresas para que funcionen y operen. Sin personas no existiría organización. Toda organización está compuesta de personas de las cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener la continuidad. Las personas están en todo el entorno organizacional. Las organizaciones, las empresas se crean con el objetivo de alcanzar unos objetivos, bueno, de alcanzar algunos requerimientos, necesidades que plantean individuos, que plantean personas, ¿no? Y quienes se encargan de precisamente realizar ese estudio de esos requerimientos, quienes se encargan de transformar esos requerimientos en objetivos que se puedan alcanzar también son personas, y quienes se encargan de desarrollar actividades para que se puedan cumplir esos objetivos son individuos, ¿no? Entonces siempre existe un elemento significativo que nos permite identificar que las personas son ese factor fundamental que permite el desarrollo de las organizaciones. No existirían empresas o no existirían organizaciones sin personas, ¿no? Por más pequeña o por más, por ejemplo, tecnológica, digital que pueda llegar a ser una organización, toda organización requiere de individuos, de personas, muy especialmente en ese ejercicio de la planeación objetiva, planeación estratégica que llegue a desarrollar cualquier tipo de organización. Posiblemente nosotros podamos reorganizar el trabajo, implementar innovaciones y herramientas que permitan reemplazar a individuos dentro de ciertos cargos operativos, dentro de ciertas actividades reiterativas. Pero a la hora de diseñar las estrategias, de realizar la planeación, de poder diseñar esas acciones que va a ejecutar esa organización para a futuro alcanzar un mayor éxito y alcanzar una mejor competitividad, pues allí sí vamos a encontrar que directamente existirá y existe la participación de personas, participación de individuos que precisamente se encargan de desarrollar ese trabajo y se encargan de orientar a la organización hacia el éxito. Todo tipo de persona es un universo totalmente independiente, ¿no? Y debemos tener en cuenta que precisamente dentro de las organizaciones hay una gran cantidad de universos que interactúan, ¿no? Cada individuo tiene cierto tipo de características, gustos, perspectivas sobre diferentes fenómenos sociales que pues todos ellos convergen en ese entorno organizacional. Las organizaciones se componen de personas. El estudio de las personas constituye el elemento básico para estudiar las organizaciones, es decir, particularmente las áreas de recursos humanos dan un aporte significativo que nos permite realizar una idea en términos generales del comportamiento, del desarrollo de funciones dentro de una empresa, ¿no? Porque estamos estudiando individualmente a las personas, su colectividad, y de esa manera nosotros podemos identificar o entender cómo se produce ese fenómeno, esa gestión de individuos dentro de las empresas. Las empresas están constituidas por personas y estas necesitan organizarse para lograr sus objetivos. Esta relación no siempre es difícil de alcanzar, particularmente porque las empresas tienen unos objetivos particulares y los individuos otros, ¿no? Si ustedes en este momento están trabajando, posiblemente sí, por eso no estén conectados a la sesión, sabrán que las empresas donde trabajan pues tiene algunos objetivos, tiene unas metas particulares que están trazadas, ¿no? Y por otro lado están las metas personales de cada uno de ustedes, ¿no? O individuales. Muy rara vez nosotros vamos a encontrar que las metas de la organización van a ser las mismas del individuo, ¿no? De la persona que trabaja para esa organización, a menos de que sea un emprendedor y sea su misma empresa. Puede que allí exista una similitud o igualdad entre los objetivos planteados, pero en el resto de escenarios siempre va a existir unas metas, unos objetivos particulares de una empresa o una organización, y por otro lado estarán los objetivos y las metas particulares o individuales que cada uno de nosotros tengamos.
Las diferencias que existen entre las personas, entre los individuos que pertenecen a una organización o que pertenecen a una empresa están dadas a partir de la personalidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones, aptitudes. Cada persona, como lo he mencionado, es un fenómeno multidimensional. Hemos sido formados a partir de las vivencias que hemos tenido desde pequeños, de las influencias que hemos tenido a partir de las personas que están en nuestro entorno, ¿sí? De las situaciones, las circunstancias, las vivencias que hemos tenido. Básicamente eso es lo que nos forma como persona, eso es lo que nos forma como individuos, y esa interacción que nosotros tenemos con la sociedad es la que también determina nuestro comportamiento. Entonces cada uno de nosotros obviamente no ha vivido o no ha tenido las mismas vivencias, las mismas experiencias, los mismos escenarios. Por lo tanto, cada uno de nosotros es un fenómeno particular. Tenemos una característica totalmente distinta. Nosotros podemos en algunos casos tener afinidad de gustos, pensar de cierta manera similar frente a algunos temas, por ejemplo, políticos, religiosos, sociales, pero no vamos a concordar en absolutamente todo. Habrá algo o muchas cosas en la cual no concordemos, ¿no? Y estemos incluso totalmente en polos opuestos frente a lo que pensamos. Para definir lo que nosotros somos, existen varios factores. Hay muchos factores que intervienen a nuestro alrededor que determinan precisamente cómo nosotros nos formamos y cómo vemos el mundo a partir de, como lo he dicho, esas vivencias y esa experiencia que nosotros hemos tenido. A la hora que interactuamos nosotros con una organización, debemos entender que la organización nos entrega o nos aporta algunos de esos elementos que también van a definir el futuro de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, y nosotros también le ofrecemos a la organización nuestras características que ya pues son parte de nosotros y que vienen con nosotros acompañándonos, pues precisamente desde toda esa formación que hemos tenido hasta ese momento que llegamos a la empresa. Hay unos factores que nosotros entonces le ofrecemos a la organización, que es nuestra personalidad, el aprendizaje que hemos tenido, nuestra motivación, nuestra percepción y nuestros valores. Cuando nosotros llegamos a una empresa, pues tenemos una percepción de ver el mundo, ver la sociedad, ¿no? Una moral establecida sobre el cumplimiento de nuestros objetivos, de las responsabilidades que nos asignan. Tenemos unos valores. Sabemos que nosotros vamos a llegar a esa organización a cumplir, a respetar, a no hacer ningún tipo de faltas. Entonces, de cierta manera, nosotros estamos aportando a la organización algunos elementos con los cuales ya hemos venido siendo formados y que ya han sido característicos de nuestra vida, ¿no? Todos estos elementos pues son determinados por, como lo digo, esas vivencias que nosotros hemos tenido o vamos teniendo en el día a día, ¿no? La motivación, el aprendizaje, la personalidad son elementos que constantemente se están generando día a día precisamente a partir de lo que vivimos. Y por su parte la organización nos ofrece a nosotros otros elementos. Nos aporta aspectos que son del día a día, que se han venido formando a partir de, por un lado, los lineamientos que da la empresa, ¿sí? Algunas normas, algunas reglas para tratar de determinar ese comportamiento que tienen los individuos dentro de su organización, pero también hay un aporte significativo por parte de esas personas que pues, anteriormente a mí o anteriormente a nosotros ingresaron a esa empresa, aportaron su personalidad, su motivación, sus valores y han permitido que esa organización pues tenga un fenómeno allí en esa mezcla, ¿no? Que se ha ido formando. Así como nosotros nos formamos a partir de esas vivencias y las personas con quienes compartimos, pues de igual manera, la organización también se le presenta ese mismo escenario. Al interactuar con nuevos individuos, con nuevos trabajadores, también se moldea allí los diferentes factores que determinan el comportamiento de sus individuos. Dentro de los factores que presenta la organización está el ambiente organizacional, las reglas y el reglamento, la cultura organizacional, eso es algo que ya vamos a ver un poco más adelante, las políticas, los métodos y procesos, las recompensas y castigos, el grado de confianza. Todos estos son elementos que determina la empresa,
que los presenta, que los ofrece al trabajador, y el trabajador por su parte va a empezar a verificar, va a empezar a desarrollar sus actividades bajo esas condiciones que le establece la empresa, ¿no? Hay algún ambiente organizacional, ya esto es un elemento inherente a la organización, es parte del día a día. Por más de que la organización trate de hacer algunas modificaciones a partir de acciones o estrategias implementadas, pues de todas maneras ya hay algo que se ha venido creando con lo largo de los años, ¿no? Las políticas, las reglas, los reglamentos, ¿no? El establecimiento de normas que determinan qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la empresa, ¿no? Cómo se tiene que realizar un trabajo dentro de los métodos y procedimientos, cómo se ejecuta una tarea para que no se cometan errores o no se presenten inconvenientes, ¿no? Entonces son elementos que ya van dando forma a la estructura organizacional y que en ese momento de interacción entre lo que yo aporto y lo que la organización me aporta a mí, pues establecemos allí una simbiosis que determina cómo va a ser mi futuro, ¿no? Cómo va a ser mi comportamiento y me van a determinar a mí qué tengo que realizar y cómo va a ser mi forma de actuar. Allí determinará o establecerá el nivel de adaptación al cambio que tenemos cada uno de nosotros, porque pues obviamente en algunas ocasiones no será fácil el adaptarse a esos lineamientos, a esos requerimientos que tienen las empresas, y en determinadas circunstancias pues es posible que algunas personas prefieran hacer algún tipo de cambio en su vida en lugar de continuar realizando sus actividades dentro de esa empresa. Bien, entonces, como lo mencioné hace algún momento, cada uno de los actores en este escenario, las empresas y los individuos, tienen unos objetivos, ¿no? Tienen algunos lineamientos previamente establecidos, quieren determinar algunos objetivos a alcanzar, algunas metas a desarrollar. Cuando ustedes ingresan a trabajar en una empresa, pues lo hacen con un objetivo de manera particular, ¿no? Ganar un salario, empezar a tener una experiencia laboral que a futuro les permita crecer, cumplir algún objetivo personal, por ejemplo, desarrollar su formación académica, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tiene un objetivo claro y por eso le ofrece a una organización el desarrollo de algunas actividades laborales. Y por su parte la organización también tiene unos objetivos por los cuales pues va a pagar un sueldo, va a pagar un salario, va a realizar una inversión financiera, pero busca de igual manera cumplir algunos objetivos, ¿no? Ellos buscan que a cambio se les ofrezca unos elementos particulares que pues le permita a su vez cumplir aquellas metas que ha establecido, un trabajo cumplido, un aumento en la productividad, unos resultados en términos de cantidad de producto realizado, de eficiencia. Entonces, las organizaciones por su lado tienen algunos objetivos, que es alcanzar utilidades, aumentar productividad, mejorar su calidad, reducir costos, tener una mejor participación dentro del mercado o alcanzar la satisfacción del cliente, ¿no? Estos son algún tipo de objetivos que comúnmente se llegan a trazar las organizaciones, que de cierta manera todo esto lo va a desembocar en alcanzar una mejor posición competitiva, en tener mayores ventas, en alcanzar mejores utilidades, ¿no? Y por otra parte están los individuos tienen unos objetivos individuales, tener un salario, tener algunos beneficios sociales, tener seguridad y estabilidad en su trabajo, es decir que va a tener un trabajo en el cual va a poder permanecer durante mucho tiempo desarrollando sus funciones y alcanzando pues esa recompensa salarial. Espera tener condiciones adecuadas del trabajo, un respeto, una asignación adecuada de labores, y busca también tener desarrollo profesional. Como lo comenté hace un momento, pues lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de objetivos de una persona cuando empieza a trabajar en una empresa, lo primero que nos imaginamos es que pues puntualmente lo que quiere esa persona es únicamente un salario, ¿no? Pero en muchas ocasiones las personas más allá del salario lo que ven es la oportunidad de crecer dentro de una empresa, aceptan tal vez un salario que no
tiene una remuneración tan alta o tanto como ellos estaban esperando, pero pues lo aceptan porque saben que dentro de esa empresa pueden crecer y pueden tener buenas oportunidades, ¿no? O en algunas ocasiones, cuando estamos hablando de personas jóvenes, pues aceptan el trabajo sin un poco el objetivo en la remuneración monetaria que les dan, pero más con el objetivo de adquirir una experiencia laboral, de saber que esa experiencia laboral a futuro les va a permitir pues obtener mejores condiciones laborales en otra empresa o en esa misma organización, ¿no? Entonces, a partir de estos objetivos que traza cada uno de los actores, es que se crea esa relación recíproca entre el individuo y las empresas. La interacción psicológica entre el empleado y la organización es un proceso de reciprocidad. La organización realiza ciertas cosas por el trabajador y para el trabajador lo remunera, le da seguridad y estatus, y del mismo modo el empleado responde trabajando y desempeñando sus tareas. La organización espera que el empleado obedezca su autoridad y a su vez el empleado espera que la organización se comporte correctamente con él y obre con justicia. De cierta manera, entonces, cada uno de ellos tiene un objetivo y cada uno de ellos puede aportar al otro para que ese otro consiga sus objetivos. Si yo tengo un objetivo que es realizar mi proceso académico satisfactoriamente, pues para poder desarrollarlo necesito pagar y necesito un empleo, ¿no? Entonces, posiblemente hay una empresa me ofrezca ese elemento financiero que me permita a mí pagar ese estudio académico y desarrollar ese objetivo que me he trazado. Y por su parte, la organización pues, puede que tenga algún objetivo de manera particular, alcanzar una mayor productividad y posiblemente en ese nuevo trabajador, en ese nuevo individuo como yo, pues identifique que esa productividad puede aumentar a partir del desarrollo de acciones o de funciones que yo ejecute dentro de la organización. Entonces, a partir de ese elemento de lo que yo doy y lo que recibo y lo que yo le doy a la organización, ella recibe, pues juntos vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Aquí hay un concepto que se ha venido desarrollando hace algunos años y es el tipo de contratos, ¿no? Encontramos dos tipos de contratos, un contrato formal y escrito, es el contrato tradicional que nosotros firmamos cuando ingresamos en una empresa, donde se informa las condiciones de trabajo, tal vez horarios, actividades a desarrollar, cargo a desempeñar, remuneración por desempeñar ese cargo, ¿sí? Y por otro lado estará el contrato psicológico. Este de pronto no estamos tan acostumbrados a verlo. No hay ningún documento, no hay ninguna firma de por medio, sino que va un poco más allá. El contrato psicológico lo que busca es maximizar esa relación que existe precisamente entre las organizaciones y las personas. Y lo que busca es que cada uno de ellos dé un poco más de eso que la contraparte pide. Es decir, no es que aumenten las horas de trabajo del individuo y la empresa por su lado entonces aumente el salario o el pago por cada una de esas horas. No, se trata de ofrecer algunos elementos adicionales, como por ejemplo por parte de las empresas está el ofrecimiento de recreación y deporte, o el acompañamiento de la familia en el sitio de trabajo. En algunas ocasiones he escuchado algo de eso, o de ofrecer cada X tiempo un día para que el trabajador comparta con su familia, o por ejemplo otro tipo de beneficios como alimentos en el puesto de trabajo, ¿sí? Son elementos que pues son un valor agregado que está fuera del contrato, ¿sí? Porque por ejemplo puede que algunos de ustedes tengan eso, tengan algún refrigerio que les dan en su trabajo, ¿sí? Todos los días o un día a la semana de manera particular, ¿sí? Los viernes por ejemplo. Y eso es algo que no está dentro del contrato, ¿no? Es algo, a la hora de firmar el contrato en ningún lado decía que todos los días iba a entregar un refrigerio a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? En ningún lado dice eso, sino que son políticas, son actividades que implementa la organización con el objetivo de darle un poco más, ¿no? De darle un plus al trabajador, ¿sí? Algunos planes de beneficios también pueden existir,
algunas actividades que están orientadas, por ejemplo, a las capacitaciones, ¿no? La empresa, por ejemplo, puede atraer a expertos de diferentes temáticas orientadas a la empresa, pues que permitan a los individuos, a los trabajadores de la empresa capacitarse, formarse, estar certificados en algunos cursos de manera particular, ¿no? Y eso es un plus que, como lo digo, está fuera de lo contractual. La intención de este tipo de políticas es que precisamente la organización el individuo identifique cómo la empresa se preocupa un poco más por él, ¿no? Y cómo está saliéndose de ese contrato formal y escrito a ver un poco más allá. Y lo ideal en este escenario es que el individuo también se preocupe un poco más en identificar cómo la empresa también puede maximizar sus beneficios o cómo puede la empresa alcanzar de mejor forma sus objetivos, ¿no? Entonces acá lo que está haciendo la empresa es ofrecer un plus adicional para ayudarle al trabajador a que él cumpla sus objetivos, y lo ideal sería entonces que el trabajador de igual manera aumentara su compromiso, sus esfuerzos para asegurar que la empresa pueda cumplir también de esa manera sus objetivos particulares. Entonces encontramos esa relación recíproca entre ambas partes. Por un lado, el trabajador le ofrece a la organización el desarrollo de sus actividades, sus habilidades, sus compromisos, sus competencias, su esfuerzo, su tiempo, ¿sí? Eso es lo que el trabajador le va a ofrecer a la empresa y le puede ofrecer un poco más, ¿sí? Y por su parte la organización le ofrece al trabajador un salario, un entrenamiento y capacitación, seguridad, beneficios y oportunidades. A partir de la maximización de lo que ofrece cada uno, porque acá lo que nosotros estamos viendo es lo que ofrece, no los objetivos como lo veíamos anteriormente, sino lo que ofrece, pues de igual manera el otro también va a poder ofrecer más, ¿no? Si yo ofrezco un mayor compromiso en el desarrollo de mis actividades y dedico un poco más de tiempo, pues posiblemente la organización busque ofrecerme a mí un mejor salario o mejores beneficios o mayores oportunidades, ¿no? Aquí es que cambiamos el chip hacia una orientación distinta. Desde el contrato formal y escrito lo miramos desde el punto de los objetivos, donde planteamos cuáles son los objetivos de cada uno y cómo pues de pronto el otro va a ayudarle a la organización a cumplir con esos objetivos. Desde el contrato psicológico lo vemos desde el otro lado, desde el no de qué necesita cada uno, sino desde el punto en qué ofrece cada individuo, cada actor, y así pues de cierta manera tratar de maximizar esa relación que existe. Bien, hablemos ahora de los grupos dentro de las empresas. El comportamiento de los individuos permite identificar pues el normal desarrollo de una persona dentro de un grupo de personas, ¿no? Lo primero que nosotros tratamos de identificar es cómo es el comportamiento de un individuo. Luego sí podremos identificar cómo es el comportamiento de los grupos a partir de esos elementos que hemos logrado identificar dentro de los individuos. Debemos identificar que la interrelación que existe entre los individuos que componen un grupo, pues de cierta manera también va a determinar el comportamiento que tienen los demás miembros de ese grupo. De allí es que sale un poco el concepto de liderazgo, ¿no? Hay algunos individuos que tienen una mayor capacidad de relacionarse con los demás individuos del grupo, y a partir de esa relación y de las redes que crean con sus compañeros es que pues pueden llegar a obtener un liderazgo natural. Un grupo lo podemos definir como dos o más individuos interactuantes e interdependientes que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos, buscan un resultado de manera particular y cada uno de ellos aporta un valor, da un valor agregado a ese trabajo que se desarrolla o a esas actividades que se ejecutan para precisamente alcanzar ese objetivo que se ha definido. Los grupos pueden ser formales o informales. Cuando hablamos de los grupos formales, son aquellos definidos por la estructura organizacional, es decir, por ejemplo, las áreas de trabajo, los departamentos, ¿sí? Los grupos que están definidos dentro de la estructura funcional de la empresa. El área de procesos, el área de calidad, esos son los grupos formales dentro de la organización. Por otro lado pueden existir los grupos informales, y son esos grupos que se crean a partir de la interacción directa que existe en una organización, del día a día, del compartir con otros trabajadores,
por experiencia personal, es normal que uno se relacione comúnmente con sus compañeros directamente de trabajo, de su área, ¿no? De su grupo formal. Si usted pertenece, por ejemplo, al área de calidad y en el área de calidad son 5 personas, pues es muy común que usted interactúe constantemente en lo laboral y en lo extralaboral, lo que va un poco más allá de lo laboral, con esos individuos, porque pues comparte bastante tiempo de su vida con esas personas. Por otro lado encontramos los grupos informales. Estos grupos informales es asociado a esa interacción que nosotros tenemos en nuestro día a día tradicional, no con nuestro grupo funcional, sino con otro grupo de individuos, con aquellos que interactuamos de otras áreas de trabajo, que interactuamos por allí en las horas de almuerzo, desarrollando otro tipo de actividades, porque compartimos algún gusto, algún hobby, algún gusto, por ejemplo, musical o deportivo, y hace que nosotros podamos crear ese tipo de grupos e interactuar de esa manera, ¿no? Nosotros todos creo que hemos tenido algún día compañeros de trabajo con quienes no tenemos ninguna interacción en lo laboral, es decir, el trabajo que desarrollamos no tiene nada que ver con esa otra persona, nunca interactuamos en cuanto a desarrollar actividades laborales, pero sí son amigos, son compañeros o son personas con quienes pues comúnmente sí hablamos de otro tipo de cosas que no son laborales, de aspectos sociales, deportivos y demás. ¿Por qué las personas entonces se integran a los grupos? En primer lugar, por seguridad, ¿no? Los individuos se sienten mucho más seguros al pertenecer a un grupo de personas, ¿no? Cuando están aislados, pues se sienten de cierta manera débiles, amenazados, ¿no? De cierta manera se sienten vulnerables ante lo que pueda suceder, ¿no? En segundo lugar, por estatus, la inclusión de una persona en un grupo pues le puede proporcionar reconocimiento y estatus, ¿no? Sentirse de alguna manera mejor. Por eso también el tercer elemento, la autoestima, porque una persona al pertenecer a un grupo y al sentirse como miembro de algo, al sentirse apoyado y respetado, pues mejora obviamente su autoestima. Sensación de poder, porque es algo característico desde cuando somos niños, cuando las personas hacen parte de un grupo o estamos como parte de un grupo, sentimos que entre todos somos mucho más fuertes que si actuamos de manera individual, ¿no? Por eso, de cierta manera, nos sentimos respaldados y nos sentimos mucho más poderosos. Y estamos orientados al logro de metas, porque precisamente también somos conscientes de que el trabajo grupal es mucho mejor y mucho más óptimo a la hora de encontrar resultados si buscamos algunas metas de manera particular. Si lo buscamos de manera individual, pues esa sensación de estar solos en la búsqueda de un objetivo, en no saber si contamos con lo suficiente para alcanzar ese objetivo, pues de cierta manera llega a desanimarnos y a creer que no somos capaces de alcanzar esa meta. Cuando pertenecemos a un grupo nos sentimos mucho más fuertes, sentimos que la suma de cada uno de los esfuerzos que nosotros damos es más que suficiente para alcanzar ese logro. Entonces nos da la sensación de que fácilmente nosotros podemos y vamos a alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Ahora bien, existe un elemento fundamental para orientar todos esos esfuerzos que se crean dentro de la organización a partir de los diferentes grupos existenciales, sean individuales, sean informales o formales. La organización establece una serie de metas y el camino por medio del cual va a poder alcanzar esas metas. El entorno organizacional cada día establece nuevos requerimientos, nuevas necesidades, nuevas obligaciones, pues que llevan precisamente las empresas a planear su futuro, a definir cómo deben actuar para que de aquí a mañana pues nosotros podamos continuar actuando o continuar participando dentro del mercado. Precisamente esas mutaciones que se presentan y se desarrollan en el entorno es lo que hace que las empresas presenten estas acciones. Cambios de tipo político, social, ecológico, económico, tecnológico, llevan a que las empresas pues se planteen esa necesidad de pensar en estrategias para el futuro inmediato. Ahora bien, cuando la empresa, o hasta el momento lo que nosotros hemos hablado, hace un diagnóstico, estamos hablando de que todo lo que mira está alrededor, ¿no? Y esos cambios que se presentan en el entorno,
que subió el dólar, que bajó el dólar, que la gente ahora le gusta este producto o ya no le gusta este producto, ¿sí? Entonces ahí es cuando se están presentando los nuevos retos y las mutaciones del entorno. Pero para poder yo afrontar esas mutaciones y esos cambios en el entorno, yo necesito principalmente de mí, ¿no? O sea, yo puedo identificar qué es lo que pasó en el entorno, pero ahora necesito de mi empresa, de mi organización, para poder afrontar eso que se presenta en el entorno organizacional. Y ahí es donde entra la importancia de los grupos. Nosotros como empresa, pues debemos orientar el trabajo, debemos orientar todo ese esfuerzo que tiene la organización para que precisamente se cumplan esas estrategias, acciones y esos nuevos objetivos que se han planteado en cada una de las estrategias organizacionales. ¿Qué es la cultura organizacional? Entonces, porque nosotros podemos determinar cuál va a ser el objetivo que tenga una organización, mostrarle a mis trabajadores cuál va a ser la meta a llegar o cuál es el camino a recorrer para alcanzar esa meta, pero pues bueno, los diferentes grupos deben tener ese objetivo claro. Y hay algo que va a determinar el normal comportamiento que tienen unos individuos dentro de una empresa, y eso es la cultura organizacional. Esta no es una política que esté escrita dentro de la empresa, un documento, un procedimiento, un instructivo, ¿no? O no es algo que esté pegado por allí como la visión y la visión que está pegado en las paredes de las empresas, ¿no? En un cartel. No, la cultura organizacional es algo inherente a las empresas. No existe empresa que no cuente con una cultura organizacional que de cierta manera es como una huella dactilar de la empresa. La cultura organizacional determina cuál es el comportamiento normalmente aceptado dentro de una organización, representa sus valores, cómo de cierta manera a futuro los consumidores o el público en términos generales va a poder observar o va a poder identificar el comportamiento de un individuo o va a tener una percepción sobre la empresa. Hay 6 pilares importantes relacionados con la cultura organizacional. El primero de ellos es la comunicación asertiva, porque de cierta manera al establecer de manera transversal una comunicación adecuada en la organización, pues precisamente cuando existen ese tipo de cambios, acciones, cada uno de los trabajadores podrá identificar cuál es el nuevo rumbo que ha fijado la empresa y de cierta manera va a sentirse mucho más satisfecho. Cuando un individuo identifica que una empresa se preocupa porque conozca cuál es su estado actual o porque conozca cuáles son las acciones a tomar, pues se siente importante, ¿no? Se siente como parte de la organización e identifica de manera fácil cómo es el camino a seguir y cuál es su aporte que da para el cumplir con esos objetivos. Entonces, de cierta manera, realmente es significativo e importante tener los canales adecuados de comunicación que permitan que las estrategias, que las ideas, que las acciones que se implementen lleguen a todos los niveles de la empresa. Segundo nivel, trabajo en equipo. Y es que como ya lo mencionamos hace un momento, el trabajo de manera grupal está mucho más orientado y mejor estructurado a la hora de conseguir resultados y lograr metas, ¿no? El trabajo de manera individual de cierta manera nos hace identificar como muy grandes los objetivos planteados, como mantener dudas y las capacidades que nosotros tenemos y las herramientas que nosotros tenemos pues nos van a permitir alcanzar realmente ese objetivo que se nos está proponiendo. Mientras que por medio del trabajo en equipo nosotros de cierta manera desde la perspectiva cambiamos un poco y sentimos que realmente la suma que damos todos los trabajadores es mucho más alta y mucho más grande que el objetivo que se ha trazado. Servicio al cliente, y este es un elemento fundamental porque los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización. Cuando yo hablé al principio sobre las personas que componen las organizaciones, mencioné, ¿no?, que por un lado las personas desarrollan actividades y cumplen con algunos objetivos que han establecido otras personas, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que a la hora que desarrollamos funciones en una empresa, esa empresa tiene un objetivo en particular que es cumplir unos requerimientos, cumplir unas necesidades que han sido establecidos por personas, ¿no? Y precisamente ese es el sentido de todo tipo de organización, cumplir los requerimientos, cumplir las necesidades que tiene una persona. Por otro lado encontramos el manejo de conflictos. Y acá va encaminado a lo que yo les mencioné también hace un momento. Los individuos que componen una empresa son un universo totalmente independiente, ¿no?
Son personas que tienen características totalmente distintas, que tienen gustos distintos, que tienen características distintas, que buscan objetivos también distintos. Entonces es muy común que al nosotros integrar en una organización, en un equipo de trabajo, a individuos que no comparten los mismos gustos musicales, deportivos, religiosos, políticos, pues es común que se presenten algún tipo de diferencias y conflictos, ¿no? Por lo tanto, lo más oportuno para una organización es, en primer lugar, establecer un comité que permita el manejo de conflictos, permita realizar las negociaciones oportunas, pero más allá de eso, crear un comité que permita a los trabajadores entender que precisamente las organizaciones son un mundo que está inmerso y está constituido por personas que tienen gustos diferentes, que tienen ideas totalmente distintas y por medio de ese tipo de estrategias podremos alcanzar el siguiente ítem, que es respetando las diferencias. Precisamente pues podremos nosotros respetar las diferencias de los individuos que trabajan con nosotros, respetar las diferencias de los individuos con quienes desarrollamos un trabajo y nos planteamos un trabajo para poder alcanzar un objetivo particular. Por último, la creatividad innovadora, y es que este es un elemento sumamente fundamental. Está muy asociado con ese elemento que les mencioné también con anterioridad sobre cómo maximizar esa relación que existe entre el individuo y la organización. Y es que el establecer un espacio de trabajo para que los trabajadores puedan desarrollar su creatividad o puedan desarrollar innovaciones, puedan desarrollar sus ideas de negocio, puedan desarrollar emprendimientos, en primer lugar, va a satisfacer mucho más al trabajador, va a ver esto como una oportunidad de poder desarrollar sus ideas de negocio, poder desarrollar sus objetivos. Y por otro lado también está la oportunidad para la empresa de encontrar nuevas unidades de negocio, ¿no? Nuevas oportunidades de mejorar sus utilidades. Para quienes no han escuchado la historia, pues saben de pronto que Google establece ese tipo de acciones, ¿no? Ellos establecen un horario, algunas horas del día particularmente para que los trabajadores puedan desarrollar o puedan trabajar cada uno en su proyecto particular, en su proyecto individual y cuentan con todas las herramientas necesarias para poder desarrollar esa actividad. A partir de ese tipo de acciones es que Google ha tenido, entre otros resultados, por ejemplo, Gmail. Gmail fue una idea de uno de sus trabajadores precisamente en ese tiempo libre, o Gdocs, ¿no? Google Docs, donde nosotros cargamos allí presentaciones, videos, trabajos, libros de Excel. También fue una idea por parte de uno de los trabajadores de Google que desarrolló, como lo menciono, en su tiempo libre. Entonces son varios los apartados, varios los espacios donde precisamente los trabajadores pueden desarrollar actividades que pues mejoren la perspectiva que tienen de la empresa y por otro lado pues puedan llegar a representar un beneficio o un impacto significativo en sus utilidades. Por último vamos a hablar rápidamente del liderazgo y es que este es uno de los objetivos a identificar dentro de las empresas. Como lo comenté, el liderazgo está dado a partir de la facilidad de interacción que tienen algunos individuos, esa red de interacción que establecen estas personas les facilita el ejercicio de liderar a diferentes grupos. Lo más común en un grupo es que el líder los conozca a todos y es muy posible que los demás individuos no se conozcan entre todos, ¿no? Siempre el que los va a conocer y al que van a conocer todos es al líder, ¿no? Precisamente ese liderazgo está dado a partir de la interacción y las interrelaciones que puede establecer esa persona con los demás individuos del grupo. ¿Por qué es de interés para las organizaciones? Sencillamente por un aspecto, y es que, como también lo mencioné hace un momento, pues hay una estrategia organizacional, ¿no? Hay una meta que se ha fijado la organización, hay unos cambios que se presentan en el entorno, y para que yo pueda asegurar que esos objetivos que me he trazado y esa estrategia que he implementado pues lleguen a un fin feliz, pues necesito el compromiso de las personas. De nada serviría que yo haga esfuerzos en medir los cambios del entorno, en establecer las mejores estrategias para dar respuesta a esos cambios del entorno, si sencillamente las personas que actúan en mi empresa pues no están interesados en
desarrollar esas actividades, las hacen de media manera, no alcanzan los resultados esperados. Necesito realmente el compromiso de las personas, y allí es donde entra el líder del grupo a maximizar esa relación, ¿no? Muchas organizaciones han establecido y han desarrollado estrategias con el objetivo de poder dominar a los líderes de los grupos de trabajo, administrativamente, o persuadirlos con algún tipo de beneficio y otro tipo, pues, de remuneraciones, por decirlo de esa manera, para que esos individuos se encarguen de motivar a los trabajadores, a los miembros de ese grupo, y se encarguen de maximizar ese compromiso que tienen las personas para con la empresa. De esa manera, pues si un líder tiene gran influencia sobre los demás compañeros de trabajo, orientará a los trabajadores a las metas de la empresa, y de esa manera la organización podrá alcanzar los resultados que se le han venido desarrollando, planteando, y se lograrán los resultados esperados en esta estrategia previamente definida. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención. Recuerden que si tienen algún tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Muchas gracias a todos por su atención. Les deseo una feliz semana y nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.